Bien, muy buenas tardes, estimados colegas. Es para mí un gusto tenerlos nuevamente en una clase de Derecho Constitucional, esta vez para la resolución del caso 3 correspondiente al núcleo de Derecho Constitucional. Es así que vamos a proceder entonces con la lectura del ejercicio, que realmente es muy sencillo, sigue la misma lógica que los ejercicios que hemos visto anteriormente y los que les dije. Ustedes sabiendo tres elementos fundamentales en el núcleo constitucional, resuelven lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, la señora Laura Beatriz Mendoza ha trabajado como profesora de la Escuela Primaria Los Andes desde el 2010, con un nombramiento regular. Durante su licencia por la maternidad, la institución educativa decide trasladarla a otra escuela en una localidad distante sin su consentimiento. Al reincorporarse, Laura se entera de su reubicación, lo que afecta a su estabilidad laboral y personal. Ya no puede trasladarse debido a sus responsabilidades familiares y personales. Indique el marco normativo y artículo que se utiliza en un argumento jurídicamente su respuesta respectiva a las siguientes preguntas a resolver. Tenemos cuatro preguntas, las cuatro son sencillas de contestar. Primera pregunta, ¿los hechos relatados con anterioridad pueden ser justiciables a través de la vía constitucional? ¿Por qué? Porque se presume una vulneración de derechos constitucionales. En este sentido, como hemos identificado anteriormente, estamos hablando de una persona de atención prioritaria, pero tiene ciertas particularidades en este caso. ¿Por qué? Y aquí funciona mucho lo que es la jurisprudencia, aunque también puede ser la Constitución. El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador nos habla de las personas con atención prioritaria. Entre ellas están las mujeres embarazadas, pero tenemos una particularidad. El traslado se da cuando ya no está embarazada. Esto es durante la licencia de maternidad, cuando una vez ya el hijo nació. En ese sentido, cabe una situación que la jurisprudencia extiende estos derechos también a las personas en el posparto y sobre todo también la propia Constitución hace referencia también a los derechos de las mujeres que han dado a luz. En este sentido, tenemos el artículo también 43 de la Constitución de la República del Ecuador que nos ofrece esta visión con respecto a lo que se refiere el derecho al cuidado, que lo veremos más adelante. En este sentido, podemos responder de la siguiente manera, ¿no? Vamos a proceder por la vía constitucional debido a que se tiende una vulneración de derechos constitucionales, ¿verdad? Esto a partir del artículo 35 de la Constitución de la República de Ecuador en relación a su estado de maternidad y su condición como trabajadora. Y se presume vulneraciones de derechos constitucionales. Más aún a tratarse, esta persona está dando la lactancia de su hijo, que es un caso similar que encontramos en la jurisprudencia consignada como 3-19-JP numeral, digo, /20, en su numeral 69. ¿Qué tiene esta jurisprudencia? Esta jurisprudencia es magnífica. Esta incluso les recomiendo que la guarden para su ejercicio profesional porque es una jurisprudencia de alto uso dentro de lo que son los casos de acciones de protección, acciones extraordinarias de protección, que tienen que ver justamente con el derecho a lo que es el trabajo y sobre todo en condiciones de maternidad y lactancia. ¿Qué nos dice este numeral 69? El administrador de justicia constitucional lo que refiere es que estos derechos al trabajo no solamente se limitan a la persona que está embarazada, sino también se añaden a las personas que están en periodo de lactancia. Esto como fin dar el cuidado de esta persona y garantizar sobre todo el bienestar tanto de esta persona que acaba de atravesar por un proceso de alumbramiento y también la del nuevo ciudadano ecuatoriano, porque es necesario que se dé lactancia, sobre todo para garantizar derechos como el que hemos visto a lo largo de esta clase, que es el derecho a la vida digna, ¿verdad? Entonces, preguntas con respecto a la pregunta número uno, estimados colegas, ninguna, seguros, ahí está, señalado. Lo que me Entonces, preocupa ahí es que cada vez en esa sentencia con la jurisprudencia, esa es la que no va. Eso no hay problema si no lo ubicamos en el no, no hay momento ningún de... problema, pero Sí, les porque recomiendo. imagínense que, Sí, sí, o sea, entiendo su preocupación. Lo que puedes hacer es también al momento de realizar el examen, como llevas tus apuntes, coges una hoja como que la puedes hacer. Al momento de exponerla, escribes
y la recuerdas y escribes una pequeña nota. Esta es la Constitución referente a la extensión de los derechos como mujer embarazada con respecto a a las personas que están en lactancia, ¿verdad? Puedes hacerlo. O sea, no tienen ningún problema. Yo les ofrezco esto y ustedes verán cuál es el que más se les acomoda a sus necesidades. Pueden usar las dos o una sola de ellas. Encantado. Incluso yo limitaría el artículo 35 y pondría nomás el 43, pero esa la utilizo más adelante con respecto a la identificación de derechos vulnerados. Bien, ¿verdad? Ok. Entonces, ante el acontecimiento, en función de los hechos expuestos, la pregunta número dos, ¿qué garantía jurisdiccional se propondría? Estamos entonces a todas luces ante una vulneración del derecho al trabajo, a la atención prioritaria y también al derecho de las mujeres embarazadas. Vemos que este tipo de derechos, cuando existe una vulneración, no existe una garantía jurisdiccional especializada justamente para acoger y poder titular estos derechos. En este sentido, vamos a escoger a la acción de protección más general, digo, a la garantía jurisdiccional más general, que es la acción de protección. ¿Por qué? El artículo 39 y 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que esta acción de protección va a ser válida cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, pero que además estos derechos vulnerados no se encuentran tutelados por ninguna otra garantía jurisdiccional. En este sentido, es por estos detalles que podemos accionar una acción de protección para poder titular estos derechos. Entonces, ¿alguna duda al respecto, colegas? Es que son muy simples. O sea, y así mismito, como lo explico aquí, les soy sincero, me voy a tardar un poquito más explicando lo que es en derecho civil. Laboral sí lo manejo más o menos, porque son casos idénticos. Derecho civil vamos a tardar un poquito, va a haber mucho más espacio para la contradicción, para poder explicarles paso a paso determinados elementos. Pero lo que es derechos humanos y derecho penal, eso es rápido. No hay más. ¿Ok? Así mismito como aquí. Eh, ¿Preguntas? Ninguna, ¿seguros? Ok, seguimos adelante. Decía nuestro maestro de Derechos Humanos y de Protección en la maestría, como dan la callada por respuesta, doy como afirmativo entonces. Ok, tenemos la pregunta número 3, que son las más largas, pero largas porque queremos. Porque, como les dije, hay derechos más superficiales que son fáciles de identificar. Pero también si ustedes son muy exquisitos y muy precisos, ustedes pueden, un catálogo de derechos vulnerados en este caso. Pero vamos a poner, como siempre digo, los más superficiales, los que más se puede entender a través de la comprensión del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los principales derechos vulnerados? Fácil, el primero de ellos es el derecho al trabajo. Este derecho al trabajo se encuentra constituido dentro del artículo 33 de la Constitución de la República de Ecuador. Sin embargo, también, como es en tu caso particular, como una mujer embarazada o en estado de lactancia o en un estado de posparto, también tenemos el artículo 43 de la Constitución que nos habla acerca de esta protección que debe tener la mujer embarazada. Son tres numerales, ¿no? Y eso vamos a verlo más adelante. En estos tres numerales, uno de los aspectos que protege es justamente a la no discriminación, a la no vulneración en determinados espacios, entre ellos el espacio laboral, en el espacio de trabajo. También el Estado confiere protección a estas personas, a estas mujeres que están en estado de embarazo, estado de lactancia o en estado de posparto, ¿verdad? En este sentido, tenemos tanto el artículo 33 de la Constitución y el 43. ¿Por qué mencionamos la vulneración? Esto es debido a que la institución de educación en la cual se encontraba laborando durante la utilización de su licencia de maternidad, le traslada sin su consentimiento de manera arbitraria de su lugar de trabajo, lo cual es una vulneración grave a los derechos del trabajador, y más aún cuando estamos hablando de una mujer embarazada. Entonces, tenemos esto resuelto. Ahora también al derecho al cuidado. El derecho al cuidado es un derecho que se comprende a través del artículo 43 de manera muy fácil. Este artículo 43 nos ofrece la descripción del derecho al cuidado de la manera de inferencia, pero
si ustedes quieren desarrollar el derecho al cuidado, aquí les voy a dar una recomendación para su futuro, para sus futuros estudios. Dentro de una sentencia de Corte Constitucional, quizás lo más interesante del estudio son los que se llaman los votos salvados, que se encuentran al final de la sentencia. Los votos salvados, decía la abogada Párraga, que nos dio clases, no sé si ustedes tuvieron, creo que no tuvieron la oportunidad de tener a ella nos dio impugnación, mencionaba unas palabras muy claves. Los votos salvados son la jurisprudencia del mañana, porque ahí te explica las razones del por qué un juez ponente dentro de determinada sentencia votó a favor o en contra de dicha sentencia. En este sentido, tenemos la sentencia 2006-18-EP/24, en donde vemos el voto salvado de la jueza constitucional Alejandra Cárdenas Reyes, en sus numerales 8 y 9, que nos explica este derecho al cuidado, ¿verdad? En donde se traduce más o menos en que el derecho al cuidado es este derecho que involucra que las personas que hayan pasado, en este caso las mujeres biológicas, que hayan pasado por procesos en los cuales dieron embarazo, necesitan ser cuidadas, así como también su descendencia en ese momento. Entonces, este derecho al cuidado se expresa en que todo el contexto sobre los cuales estas personas se desarrollan, como por ejemplo el laboral, tiene que ofrecer las medidas adecuadas para que se dé esta recuperación, este cuidado. En ese sentido, la institución obviamente vulnera este derecho al cuidado a partir de que durante la licencia, sin su consentimiento, como mencionamos anteriormente, se le hace el traslado de su lugar de trabajo, lo cual es una vulneración debido a que ahora va a tener que trasladarse, va a tener que ya romper quizás los medios rutinarios que tenía para poder hacer su trabajo sin que tuviera mayor percance. Ahora va a tener que hacer un mayor gasto, quizás vaya a tener unas nuevas consideraciones contextuales que puedan afectar a su recuperación. Entonces, todos estos detalles que parten a partir del traslado no consensuado entre las partes hace que se vulnere este derecho al cuidado. Ok. Por el caso de los principios, tenemos el principio de igualdad y no discriminación. Les digo, si ustedes quieren poner principios, tienen todas las constituciones. Yo les pongo los más superficiales. Incluso en esta parte limité lo que son los principios que sustentan lo que son las relaciones laborales, que lo vimos en la clase anterior, que está en el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador. Esta vez lo quise suprimir porque tengo entendido que ustedes los están estudiando y que verlo otra vez como que, o sea, puedes usarlo, en este caso lo pueden utilizar, pero quiero ofrecerles la mayor cantidad de herramientas sin dejar de ser, o sea, sin alcanzar a ser exagerado, ¿verdad? Entonces, en este sentido tenemos al principio de igualdad y no discriminación, el cual es un principio que fundamenta la exigencia de los derechos dentro del Estado ecuatoriano y lo encontramos en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde se establece que las personas, para exigir sus derechos, no podrán ser discriminados por motivos de sexo ni sus condiciones físicas, como es en este caso, ¿no? A su sexo se refieren a ser una mujer, y en este caso una mujer biológica que da a luz, ¿verdad? Que estuvo en estado de embarazo y que por lo tanto fue discriminada. Aquí hay una discriminación debido a que no se consideró su situación como una persona vulnerable, como una persona que está pasando por una recuperación y que vemos que ahí la sentencia que les digo que es que la pueden utilizar de largo, porque es una sentencia bastante utilizada en estos casos, que es la 3-19-JP/20, establece su numeral 29 justamente esta relación con respecto a la discriminación y lo que significa cuando una mujer es vulnerada cuando da a luz al momento de que se cambian las condiciones de trabajo. Esto hace que se produzca esta discriminación a partir que no consideran que no es una persona cualquiera, es una persona que requiere de cuidados especiales, pero no por un privilegio, sino por una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, con esto hemos respondido la pregunta número 3. ¿Hay alguna cuestión, estimados colegas, que quieran resolver? Coménteme, Jessica. Y soy preguntona. A ver, ¿qué pasaría si yo en esa pregunta, si en caso que me salga ese caso, al momento dice qué derechos o principios, los puedo enumerar pero sin motivarlo?
o tengo que enumerarlos y motivar? Si usted los hace, o sea, los puede, como usted quiera, Al puede, momento de que me digan, ¿sabe qué? Fue el derecho tal y tal y tal y tal, nada más. Pero si dice, ay, la respuesta fue no, tiene que motivarlo. o Quiero sea, saber si hay que motivarlo o no. la motivación no entra a discusión, tiene que ir sí o sí. La Ah, motivación tiene que ir sí o sí. Eso olvídense. Si ustedes dicen una palabra que no se encuentra fundamentada en cuestiones que se ven en el ejercicio o cuestiones con referente a lo fundamental, a lo motivacional, les van a hacer una contrapregunta. Siempre tiene que haber un espacio para la motivación. En este sentido, ustedes pueden decir, bueno, pueden enumerar. Vamos a empezar, pueden decir, estudiante de tribunal, con respecto a la pregunta número 3 voy a proceder a enumerar, voy a mencionar el derecho, a mencionar la normativa y hacer una explicación de la correlación de cómo el derecho es vulnerado a partir de la descripción del caso. Pueden hacerlo. O pueden simplemente partir por la vulneración en este caso y fundamentarlo y explicar toda la situación, cómo se vulnera y al final establecer esto está fundamentado sobre todo en los artículos tal, tal, tal o en la sentencia tal. Pueden hacerlo como ustedes quieran, pero la motivación no entra a discusión. Tienen que hacerlo. Aquí por eso lo subrayo porque lo resalto en amarillo porque es importantísimo. Eso es clave, ¿sí? Si ustedes pueden usar más, pueden usar menos, pueden utilizar las normativas que les doy aquí, las jurisprudencias que les doy aquí, pueden encontrar mucho más, tal como los he dicho. Creo que vamos a ver si mañana no, es que me gustaría hacerlo mañana porque es un horario más accesible. El día de mañana les voy a indicar cómo yo encuentro jurisprudencia, me imagino que saben utilizar el sistema de búsqueda de sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, igualmente, vamos a hacer un pequeño repaso para que vean cómo yo lo utilizo, cómo busco, porque no solamente escoger, poner el buscador, sentencia, tanto, no. Buscan palabras clave, buscan que sea una acción extraordinaria de protección, que dentro de la acción de protección inicial se haya estipulado determinados derechos. No es tan difícil, no es inventar el agua hervida, pero le sirve mucho, ya no para solo examen complexivo, les va a servir para el ejercicio profesional porque entre los que me incluyo, yo no supe yo no sabía la existencia de una página que te diera, yo antes buscaba en el buscador de Google sentencias y nunca las encontraba. Fue a partir del séptimo semestre que yo me enteré que existe este sistema de búsqueda. Entonces, así también existe un sistema de búsqueda de sentencias no constitucionales, que son procedimientos, que es el SACTE, ¿no? Ese sí lo aprendí desde el principio, pero lo que es el constitucional, que a mí me ha servido bastante, no lo supe hasta el séptimo semestre. Y lo que es también el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de su portal, también les va a servir sobre todo para derechos humanos. Existe también buscadores con respecto a tratados internacionales, protocolos con respecto a determinados derechos o determinadas situaciones que ustedes quisieran buscar y quisieran añadir a sus ejercicios. Eso también nos serviría bastante. Entonces, bien, muchas gracias por su pregunta, estimada Jessica. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran? Pueden utilizar el chat, no es necesario que prendan el micrófono por si acaso. Tampoco es necesario que prendan la cámara, si lo quieren hacer, bienvenido sea, pero aquí lo que importa son ustedes. Si ustedes se sienten más cómodos utilizando el chat, úsenlo, es de su propiedad. A mí lo que me interesa es que no salgan con ninguna especie de duda de aquí. Entonces, preguntas, estimados, no. Entonces, muy bien. Pregunta 4. A ver, espera un momento. Vamos todo esto. Pregunta 4. ¿Qué pretensión tendría la acción elegida? Entonces, si nosotros estamos claros, ¿Dónde, ¿de dónde parte la vulneración? Es el mismo de ayer. ¿Dónde parte? ¿Cuál es el punto clave de la vulneración en este caso? El traslado. traslado. El traslado es lo que lo friega todito, ¿sí? Entonces, en este sentido, como vamos a poner una acción de protección que tutele derechos como derecho al trabajo, la dignidad, derecho al cuidado, etcétera, vamos a interponer dentro de la pretensión de nuestra acción de protección el reintegro inmediato. Tenemos el chat. Muy bien, Andrés. Es excelente. El traslado sin el consentimiento de la persona. Vamos a establecer como pretensión principal la reintegración.
de la persona a su puesto de trabajo. Y quiero felicitar a Jessica porque el día de ayer tuvimos, ¿se acuerda que hicimos un pequeño espacio para hacer lo de las medidas de reparación integral, así como las medidas cautelares? Aquí son claros, aquí te dicen la pretensión, ni siquiera te dicen medidas de reparación, aquí dice que es claro, pretensión. La pretensión sí no puede ser una medida cautelar, ni mucho menos puede ser una medida de reparación. Puede ir dentro de la acción de protección, pero lo que es la pretensión principal de nosotros es la reintegración, lo demás es accesorio a lo principal. Entonces, en este sentido, podemos poner como pretensión la reintegración a su puesto de trabajo, debido a que es a partir de este punto en donde se vulneran todos los derechos anteriormente explicados, ¿verdad? Entonces, ay no. Ahí está. Ok. Preguntas, estimados, con respecto al ejercicio, con respecto a la dinámica que hemos llevado, preguntas con respecto en general. Se entendió claro, fue una clase corta porque realmente constitucional, o sea, sabiendo lo que les dije, los tres elementos, grábenselo a fuego si le tienen miedo a constitucional. Solo necesitan saber tres cosas: cómo se usan las garantías jurisdiccionales, los derechos y los principios, se acabó. De ahí solo necesitan prestar atención a lo que están leyendo y ya está. Aquí hemos contestado haciendo eso: garantías jurisdiccionales, protección y principios, nada más. Bien, estimados, ¿ninguna pregunta al respecto? Ya saben, si por el motivo que sea ustedes no quieren poner su pregunta aquí, yo la puedo resolver de manera totalmente anónima a través de el chat personal, o también si desean compartir con sus compañeros sus dudas, pero no la tienen clara en este momento y la encuentran durante su estudio, puedo usar el chat grupal y ahí veremos cómo lo solucionamos, ¿no? Así que no se preocupen, este espacio es de ustedes. Entonces, no habiendo más preguntas, les deseo muchos éxitos en su clase de esta tarde con mi queridísimo colega Nicky. Yo le tengo un especial aprecio al abogado. Eh, ya me confirmaron entonces de que van a haber más casos, así que no se preocupen, no pregunten si no quieren preguntar. Ya me confirmaron que sí va a haber más casos. ¿Pero le Entonces, confirmaron a usted personalmente o ahorita al momento que hablamos? usted me confirmó. Sí, es que así pasaron en el grupo que van a hacerlo, pero yo estoy rogando que no. Es que, mira, mira, les comento algo. Ujú. Nuestra generación y la generación siguiente no tomaron ni un solo ejercicio de derecho civil ni derecho laboral. Ni uno. Habían 6 casos de civil y 6 casos de laboral. No tomaron ni uno. Están todos explicados dentro de la carpeta del Drive de la generación 2023. No tomaron ni uno. Ahora, como ahorita tomaron muchos más, yo no les diría, no, no van a tomar. No, no se confíen. Si viven, como dice el dicho, seguro mató a confianza. Así que vayan, estudien a conciencia. Pueden, por el momento no vamos a ver casos civiles. Vamos a ir primero con derecho laboral. Si ustedes les apetece aprender un poco más de cómo fue desarrollado civiles, tienen a su disposición la carpeta 2023, en donde resolvimos casos civiles y se darán cuenta que también eran textos gigantes, pero se resuelven aplicando pequeñas subrayadas en elementos clave y se resuelve rápido. Así mismo derecho laboral. El derecho laboral tiende a intimidarnos a nosotros como abogados sobre todo por lo que son los cálculos, pero les comento que, o sea, son cálculos muy básicos, no les van a pedir, no que ponme mensualizado y la mitad de este mes corresponde, solo trabajo 4 días, no, Lo que son, sí nos dijo la abogada ¿qué les dijo? Comenten. Andrea, que en esos casos de laboral, porque en los cuatro casos de laboral hay uno de despido ineficaz, despido Hay dos. intempestivo, visto bueno y acoso laboral. Es que Yo, nos dijo, dice despido, ¿ah? yo no he visto bueno, pero yo voy a ver de mejor manera. Sé que hay de despido intempestivo y despido ineficaz. Lo más fácil son de despido ineficaz. Esos son, Ya, sí, claro, eso de ahí, el despido intempestivo, hay un visto bueno y un acoso laboral. Pero sí, ella nos claro. dijo que teníamos que darnos cuenta con unas resolución del Ministerio Del de Ministerio de Trabajo, Trabajo, la de resolución la 244, 240, sí. Sí, esa se las 244 pasé y de hecho. 2020, y otra que es la de visto bueno, o sea, la de Ok, visto bueno y el mire, acoso si yo laboral. la he Esas visto dos dijo bueno, que teníamos que leer. ok, la de visto bueno no la tengo. Si me la puede hacer llegar, sería excelente.
La 240 sí la tengo estudiada, sí la utilizamos incluso nosotros también. Pero tampoco es la gran cosa. Lo que dice básicamente es cómo resolver un acoso laboral y cuáles son las sanciones cuando hay una respectiva, cuando hay un respectivo acoso laboral. Así que tampoco es inventar el agua hervida. No se intimiden, Ah, muchachos. ya. Es Lo que sí, derecho, sí, no lo es que también nada, no es dijo ahí brujería. que por sus propios derechos y representación, algo así. No, no me recuerdo muy bien esa partecita. Y esa es No la que, pasa nada, colegas. ya. Es derecho, no es inventar el agua hervida. De derecho, si ustedes tienen paciencia con ustedes mismos, solito se responde. Solito se da las propias respuestas. Así que tranquilos, relájense, ¿sí? Lo más importante es que ustedes estén relajados y confíen en el proceso, como dice el meme. Entonces, bien, hay una, dice, sí es verdad, en laboral van en cálculos por cuadro. Sí, pero no son cálculos pequeños. O sea, son cálculos que no, o sea, por Claro, ejemplo, es que dijo él, ella dijo, a ver, en despido ineficaz o en ah, despido intempestivo, y lo ¿cuál es el tienen. que es reintegro? El despido ineficaz, que es el con el 10% de recargo, algo así dijo al momento de pedir. Depende, si tú quieres, porque en el despido ineficaz hay dos opciones, si tú quieres el reintegro o quieres terminar con la relación laboral. Entonces son dos cálculos diferentes y tienes que señalarlos dentro de la resolución del ejercicio. Pero tampoco es nada, solo son 10% Un un año año, un año. de, un año de salario. O los Entonces, tres no, salarios, no ya, o sé, lo los tres multiplicas salarios. por 12 o lo otro le calculas 10%. No es nada del otro mundo. Les juro que derecho laboral es más pecho y buche que pechuga. No, no representa un desafío. En civil sí sumamos más despacio, pero tampoco es la gran cosa. Así que relajados, hermanos, tranquilícense. Me recuerdan tanto a la primera generación, la que yo estuve, porque la gente estaba también ahí con que, ay, que esto, que lo otro. Confíen nomás en el derecho, que el derecho no es brujería. No es algo que no conozcan, es sencillo. Listo, estimados colegas. Entonces, en ese sentido, eh, les deseo muy buenas tardes, tengan una excelente clase con mi colega Nicky y nos vemos el día de mañana en el horario regular, que es a las 7 Siete. 7 7 de la Sí, noche. siete. Veremos dos casos de constitucional. Si acaso, sé que alcanzo uno, pero si no alcanzo el otro, lo resuelvo aquí en vivo, que tampoco es la gran cosa. Entonces, listo, colegas, nos vemos el día de mañana. Cuídense, apropénse del conocimiento, que es lo más importante. Ya, ok, Listo. pues. Muchas gracias, abogado. Listo.